Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro canal, que es para la gloria de Dios y para edificación de tu vida. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede llevarte a conocer cuál es el propósito de Dios para con tu vida. Comparte para que también otros sean edificados y transformados por el poder de la palabra de Dios. En el día de hoy nos encontramos con mis hermanos y amigos Emmanuel Johnson y José Morillo, hablando de los dones espirituales basado en la palabra de Dios, 1 de Corintios capítulo 12. No ignoren los dones espirituales. ¿Qué son los dones según la palabra de Dios? Qué bueno que empezamos con esas preguntas. ¿Qué son los dones según la palabra del Señor? En otras ocasiones ya hemos enseñado, ¿verdad? En la iglesia hemos hablado del tema. Y la palabra don en sí lo que quiere decir es regalo, algo dado por gracia. Incluso en su misma definición, cuando buscamos la definición en cualquier diccionario X, bíblico puede ser, y también, ¿verdad?, de la Real Lengua Española, te dice que es un regalo. Es un regalo, es un favor también. También puede ser una misión, un poder. O sea, hay varias palabras que se le pueden agregar. Pero hay una palabra griega que es carisma. Y esa palabra implica estas que ya mencioné. Como también hemos enseñado que en otras ocasiones, y así se entiende, de que una palabra griega, igual que el hebreo, puede tener varios significados. Tú lo puedes decir, o varios sinónimos. Tú lo puedes decir que es un favor, puedes decir que es un regalo, puedes decir que es una misión, puedes decir que es un poder, puedes agregarle ahí también gracia, porque algo dado por gracia. Es como cuando una persona recibe algo sin esperarlo, se le da eso, se le da se le dona o ese regalo se le da, inmediatamente esa persona recibe eso y puede hacer con él, ¿verdad?, conforme a lo que significa el regalo, a lo que significa lo que se le acaba de dar, lo que se acaba de depositar en sus manos. La gente hoy en día lo puede visualizar de diferentes maneras. En la misma iglesia tenemos personas que operan de diferentes formas, y también tenemos movimientos que a la vez tienden a verlo como una especie de atracción al público, a que si no se manifiesta tal cosa o cual X cosa, el efecto de Dios no está ahí. O sea, el Espíritu Santo no se mueve. La forma del don, o lo que el don implica, es por gracia. Es dado por gracia. Así es. Es increíble también recalcar que los dones espirituales, dice en la palabra que es dotes, como acaba de decir, son regalos. Son capacitaciones o habilitaciones de parte de Dios que el Señor le da a su iglesia. Mi hermano, según la palabra de Dios, ¿qué son los dones espirituales para usted? Amén, amén. Dios bendiga nuevamente a cada uno de los que van a ver y los que están viendo ya este video. Gloria a Dios. Bueno, el hermano Andrés dio una definición poderosa y clara de lo que son los dones espirituales. Realmente, como decía nuestro hermano, son regalos y son capacidades para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí usted dio en el punto, ¿para qué son esos dones? Sí, amén, claro, sí. Claro. El apóstol Pablo, donde usted leía ahorita, sí, él enfatizaba y le exhortaba a la iglesia a no ignorar los dones espirituales, porque, como se dice en el texto mismo, son para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso el texto comienza recordándole a los hermanos no ignorar estos dones espirituales. Y habla de dones porque son varios. Hay variedad. Sí. Así como hay diversidad en cuanto al carácter, en cuanto a la capacidad de cada quien para operar, así mismo son repartidos los dones. Tal como dice la Escritura, que es un cuerpo, que hay distintos miembros. Sí. Asimismo, entonces, hay variedad de dones para cada uno de esos miembros, según la capacidad que el mismo Espíritu da.
para poder operar en ellos. Así es. Sí, esto es maravilloso, es poderoso y el apóstol aconseja a no ignorarlos. No se pueden ignorar. No se pueden ignorar porque están ahí para seguir la iglesia creciendo. Creciendo y formándose. Y formándose hasta el día de Jesucristo. Amén. Y hay algo de entender que estos regalos que Dios nos da a nosotros no es para nuestro propio beneficio, aunque nosotros en parte somos beneficiados cuando somos ministrados por nuestros hermanos. Amén. El don que Dios le da a usted y a mí no es para nuestro propio beneficio, sino para el servicio de los demás. Ministrárselo a otros. Y concluyendo con esta pregunta, seguimos en el mismo patrón de lo que son los dones espirituales. Mi pregunta es, ¿quién da los dones y con qué propósito? Amén. Bueno, tú leíste al principio, ese es el texto base, el principal de todos, porque también Pablo lo habla en Romanos. Sí. También Pablo habla en Romanos acerca de los dones, pero ahí hay una diferencia de esto que se mencionan acá. En Romanos se menciona el don de servicio, el don de enseñanza, el don de la exhortación, creo, si no me equivoco, el don de profecía, se enfatiza también el don de profecía y otros más que están ahí. Pero aquí él remueve, o mueve, mejor dicho, unos dones que la iglesia de Corintios estaba manifestando y explicándole a ellos de que, como dice, acababa de explicar nuestro hermano Johnson, que no es simplemente para pensar de que es a nuestro propio beneficio. Dice claro, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, ¿quién lo da? El Espíritu. ¿Quién lo deposita? El Espíritu. El Espíritu. Es el mismo. Hay diversidades, hay un sinnúmero de dones que se pueden utilizar. No son nada más lo que menciona Corintio, porque a veces también nos enfocamos a lo que se menciona en Corintio. No, el don de hablar en lengua, el don de palabra de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, de milagro, de hacer milagros. Hay diversidades. Y algo que me gustó mucho de un hermano que estuvo predicando en una ocasión acerca de este mismo tema, él mencionó, cuando habla de diversidades, no es se limita a un grupo X, sino que Dios puede utilizar, como Él es multiforme, ¿verdad? Él puede utilizar cualquier cosa y lo puede volver un don. Lo puede convertir en un don a favor de la iglesia. Por ejemplo, y se acaba de mencionar también que es una forma de capacitación hacia la iglesia, ¿verdad? Una capacitación a la iglesia para que la iglesia pueda hacer su trabajo, su misión y crecer. Por ejemplo, administrar. No ministración espiritual per se, sino la administración acerca de los bienes que te dan. Eso es un don, porque tenemos un ejemplo que podemos tomarlo desde allá atrás, desde el Génesis, a José. José llegó un momento que utilizó ese don. Sí, el don de ciencia. Ese don de administración, porque él en un momento dado ministró. Cuando él le revela el sueño al faraón, él le revela 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, ¿verdad? Hay un don. Ahí hay un don. Él descifró el sueño, se les reveló el sueño, pero a la vez él fue puesto para administrar los bienes de todo Egipto. Ahí está. Él pudo suministrar los bienes de Egipto para que todo el mundo coma y la hambruna que se produjo no afecte tanto al pueblo de Egipto. O sea, ese don, ¿quién se lo distribuyó? Fue Dios. De alguna manera u otra, y empieza el texto, claro, lo dice, el texto empieza hablando, si lo leemos más para arriba, dice, cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrado hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie habló por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema,
y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor, ¿qué dice? Es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Entonces, si se fijan, leyendo ese pasaje, los corintios estaban en un lugar, o Corintio en sí, la ciudad de Corintio en sí, era un lugar pagano, de idolatría. O sea, cualquier cosa que se moviera allí, de alguna manera u otra, se entendía que era sobrenatural, porque estaban acostumbrados a ver cosas extrañas, bajo la idolatría, bajo los demonios, y etcétera, de todo lo que se movía por ahí. ¿Qué pasa? Pablo le hace la referencia y le dice, recuerden, no ignoréis lo que hace Dios. No ignoréis lo que Dios puede hacer. Que desde la antigüedad Dios lo está haciendo. Entonces ahí coloca los dones por encima, la obra del Señor por encima de esa idolatría que había allí. O sea, cualquier cosa que tú puedes hacer manualmente, sea porque hay gente que no estudiaron nada y Dios le da una capacidad increíble de resolver problemas. Le da una capacidad increíble de poder hacer, de multiplicar los bienes. Le da una capacidad increíble, ¿verdad? De administración espiritual. Pero ¿cómo se consiguió eso? Porque Dios, por gracia, lo ha depositado. Así es. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Quién da los dones espirituales y con qué propósito? Amén. Bueno, los dones espirituales, como dice el texto, los da el Espíritu Santo. Él da como Él quiere y reparte como Él quiere a cada uno según su multiforme gracia. Él es quien los da. El hermano Andrés hablaba desde el Antiguo Testamento cómo Dios repartió dones a sus siervos. Habló ahí de la administración, ya que eso es un don que Dios lo da. José llegó a ser la persona número 2 en el reino de Egipto, que era la potencia más grande y más antigua. En ese momento a él le tocó servir y ministrar y administrar. Y debía estar capacitado por Dios para poder hacer esto en esta potencia tan grande y siendo el segundo del faraón, que no era cualquier cosa. Por eso necesitaba la capacidad que da el mismo Dios para poder desarrollar esta misión tan difícil y que no todo el mundo podía, porque el faraón expresó cuando él le dice, búscate un hombre sabio para que haga esta misión, y faraón dijo, ¿y quién más que tú? Wow. Que el Espíritu de Dios está en ti. O sea, el faraón dio a entender que todo lo que José hacía, de la manera que se movía, era porque era dirigido por el Espíritu de Dios, que es quien da los dones a los siervos de Dios, que es quien da los dones a la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Excelente. Y así como dice Efesios capítulo 4, verso 12, ¿para qué es el propósito de cada don que Dios nos da? Claro, porque tiene un propósito. Para ministrar a la iglesia. Claro, la Biblia está llena de ejemplos de repartición de dones. Sí. En ese mismo pasaje que usted menciona, habla de los 5 ministerios principales. Y cada uno de esos ministros debe tener 1 o 2 o más dones que el Espíritu de Dios reparte para la iglesia. Por ejemplo, los 5 ministerios, habla del pastorado, habla del profeta, habla del maestro, habla del evangelista y del apóstol, y cada uno tiene un don. Por ejemplo, el pastor, el ministerio del pastorado va acompañado de ese don de la enseñanza, de la exhortación, de palabra de sabiduría para aconsejar. Al igual que el evangelista se mueve predicando la palabra del Señor con prodigios y señales, que también son dones. Recordemos cuando el apóstol Pablo hablaba que cuando él iba a predicar a los corintios, él iba con señales poderosas, con portentos, y con palabras no de sabiduría humana, sino con la sabiduría que da el Espíritu de Dios, para que no se haga vana la cruz de Jesucristo. Y todo esto son dones. El que enseña, el maestro,
tiene también esa capacitación para enseñar la palabra con claridad. O sea, hay dones. Cuando el maestro enseña, capacitado por el Espíritu de Dios, la enseñanza es clara. Sí. Muchas cosas, hermano Hansel, hermano Andrés, que usted no entiende a solas, estudiando la palabra de Dios en su casa, a través de la enseñanza del maestro, Dios le da luz para que usted pueda comprender ese texto bíblico que tanto tiempo usted tenía deseando entenderlo y no podía. Dios usa a ese maestro para que le aclare lo que usted quería interpretar ahí. Y también son dones dados todos por el Espíritu Santo de Dios, como Él quiere y a quien quiere. Como lo dice Santiago. Amén. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No sabiduría humana. Y pídala sin dudar nada. No, Dios se la dará en abundancia. Sin reproche, dice el Señor. Los discípulos, muchos de ellos eran de vulgo sin letra, no eran capacitados, no eran personas que iban a la escuela de aquel tiempo, eran unas personas que no sabían poco de letras. Sin embargo, hubo una habilitación, una capacitación de parte de Dios, que ellos salían y predicaban la palabra. Y se dice que con denuedo, unción y autoridad, Dios los respaldaba. Predicaban y hacían milagros. Por encima de esas palabras, que no eran palabrería humana, sino palabras directamente ministradas por el Espíritu Santo, les seguían con señales y prodigios. Amén. Y eso era Dios ministrando al pueblo. Por eso es que el don que Dios nos ha dado no lo podemos esconder ni entancarlo. Claro. Porque no son para beneficio de nosotros, no son para beneficiarnos nosotros mismos, sino para ministrar al pueblo de Dios. Amén. Es como Jesús dijo en los evangelios: no se puede poner una luz debajo de una mesa, porque no, el propósito no es que esté debajo de la mesa, ahí no va a alumbrar. No va a alumbrar. Es que esté arriba de la mesa para que alumbre. Y eso es lo que usted acaba de decir con los dones espirituales. No es para escondernos, no es para dejar de operar, sino que para evidenciar la manifestación del poder de Dios, para edificar a todos los oyentes, a todo aquel que los reciba. Amén. Y hablando de que no es para nuestro propio beneficio, si Dios me da un don, por ejemplo, de sanidad, no es para, por ejemplo, médico, cúrate a ti mismo. Sin embargo, Eliseo murió de la enfermedad que tenía que morir, pero sin embargo sanó, le dijo a Naamán: ve y tírate al río. Ministró conforme al don. Conforme al don que tenía de sanidad. Claro, era un profeta. Vaya y métase en el río, que ahí Dios lo va a sanar. Sin embargo, él murió de una enfermedad. Sí, claro. Entonces, podemos ver que los dones que Dios nos da es para ministrar a otros. A otros, claro que sí. Para el servicio de la iglesia. Para edificación de la iglesia, como vuelve a traer a colación el apóstol a la iglesia de Corintios. Así es. Hablando de los dones espirituales, seguimos con la siguiente pregunta: ¿cómo descubrir cuál es mi don espiritual? Bueno, uno de los mensajes que pude dar a la iglesia unos martes atrás, ya, ¿verdad? Hace como un mes ya. Sí, hace más de un mes. Sí. Yo explicaba que el descubrimiento en sí del don que Dios ha depositado en la vida de cada creyente lo va descubriendo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, de cómo tú te introduces en el estudio de la palabra, cómo tú te introduces en la oración, en el ayuno, en las disciplinas espirituales. No hay otra manera. Hay gente que han querido como invalidar estas funciones del creyente, estas partes del creyente, pero estas son la base principal del creyente: oración, lectura de la palabra, hacer su ayuno, ¿verdad? Y teniendo la fe, creyendo en Dios de que ya el creyente tiene ese don. Tengo un don. ¿Cuál? Si no se ha manifestado, bueno, seguir orando al Señor, seguir buscando al Señor, que en cualquier momento Dios va a hacer la obra que tiene que hacer en cada uno. Así es. La gente hoy en día se desespera. ¿Por qué digo esto? Porque queremos ver las cosas así. Nos llevamos mucho de las redes sociales, de lo que las redes sociales nos venden, de lo que las redes sociales no proyectan, pero muchas de esas cosas que las redes sociales proyectan no son reales. Muchos de esos videos son editados. Puede ser que de muchos de esos predicadores sí haya un milagro,
pero a veces lo ponen como estilo película, un poco ficticio, ¿verdad? Entonces, eso llena muchas veces los ojos de los creyentes y trae una frustración al creyente. El creyente no debe desesperarse por eso. Que si el otro avanzó, que si el otro está creciendo, mira, yo conozco ese hermano y ya está en las redes, y ya llena estadio, lo que sea. No te lleves de eso. Sigue buscando, enfocándote en el Espíritu Santo, enfocándote en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno, y Dios a su tiempo va a traer, ¿verdad? Va a revelar, va a dar a notar el don que tiene. Todos los creyentes, sí, todos los creyentes tienen un don. Porque todos somos sellados por el mismo Espíritu, dice la palabra del Señor. Así es. Quiero leer este verso rapidito de Romanos 6, 12, capítulo 12, mejor dicho, verso 6, 12, 6 de Romanos. Y ahí era lo mismo que estamos hablando hace un principio sobre quiénes dan los dones, quién da los dones, y ya se afirmó que es el Espíritu Santo. Pero oye como dice el Romanos 12, 6, verso 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Fíjate que ya ahí Pablo de por sí está diciendo que ya tenemos una gracia dada. ¿Te acuerdas en la escuela bíblica cuando hablábamos acerca de Juan? Todavía estamos en el primer capítulo de Juan. Que todos bebieron de su plenitud. Tomaron todo de su plenitud. Y dio gracia sobre gracia. Todos hemos tomado de la plenitud de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, inmediatamente eso marcó la diferencia entre una persona que está en el mundo a una persona que es creyente, que lo acepte en su corazón. Inmediatamente que tú lo aceptes en tu corazón, el Espíritu Santo empieza a hacer su obra. Somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces esa gracia que nos ha sido dada, usémoslo úselo si es el de profecía, dice. Gracia nos ha sido dada. Usémoslos si el de profecía. Úsese si el de fe. O sea, cada quien use su don conforme a cual fue depositado. Sí. Conforme a lo cual recibió, a la gracia que recibió. Amén. Porque es un don. Entonces, no es bueno desesperarse. El creyente, yo le recomiendo, si llega a ver este video, que, yo no he sentido esto, o no he podido hacer esto, yo no tengo. Esa palabra de decir no tengo ya es una negación. No puedes negarte. No puedes estar negativo. Porque Cristo no murió en la cruz de Calvario para traer negación a su iglesia. Cristo murió en la cruz de Calvario para traer poder y vida en abundancia, vida eterna en abundancia. Entonces, tú tienes el don. Tú lo que tienes que ahora que empezar a orarle al Señor para que el Señor haga que eso se manifieste. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don del don que Dios ha puesto en ti por la imposición de mi mano. Hay una evidencia de algo que Dios ha depositado en ti. Actívalo, ponlo en acción, no lo estanque. Aviva el don del fuego que Dios ha puesto en ti. Y muchas veces hay personas que buscan a la persona que está manifestando un don y no buscan al dador del don. Y hay un error cuando estamos buscando a evangelistas, cómo operan, fijándonos en lo que hacen. Dios quizá no te dio ese don a ti, pero te dio el don de servicio. Y a través del don de servicio, tú sirviendo en la iglesia, tú vas a descubrir cuál es el don, el lugar donde Dios te ha puesto. Y ahí es donde debes de operar y desarrollar el don de Dios que Dios ha puesto en ti. ¿Se puede falsificar un don espiritual? Se puede, el enemigo trata siempre de imitar la obra de Dios y las operaciones y los dones. Sí. Un ejemplo de ello está en el libro de Apocalipsis. El diablo trata de imitar la Trinidad. Sí. El diablo trata de imitar la Trinidad. Lo vemos en el libro de Apocalipsis con el dragón, la bestia y el falso profeta. El diablo trata de imitar morar como el Espíritu Santo mora en el cuerpo de los creyentes. Él trata de imitar también y lo imita
morando los demonios en el cuerpo de los que no son creyentes. Wow. Y ahí vemos varios ejemplos de la imitación y la falsificación de los dones. Recordemos que Satanás quiso ser como Dios. Entonces, desde ahí nosotros podemos entender que él imita y falsifica y manipula los dones espirituales y tiene sus ministros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, dice que él tiene sus ministros y que el diablo se viste como ángel de luz. Estamos dando citas bíblicas, claro. Estamos dando citas bíblicas específicas para ver cómo él falsifica, y también lo vemos a través de ciertas o supuestas manifestaciones en falsas iglesias por medio de falsos ministros. Sí. Vemos que hay personas que montan todo un show de que alguien está endemoniado, que esa persona cae, que supuestamente está hablando con un demonio, y todo eso es manipulación, todo eso es falsificación, y tiene su propósito, es engañar, manipular y controlar a las masas por medio de un pseudo ministro y una falsa manifestación del Espíritu Santo de Dios. Así es. Nosotros sabemos que cuando el Espíritu de Dios se mueve, siempre es para edificar. Para edificar. El Espíritu de Dios no pierde el tiempo. El Espíritu de Dios no hace shows. El Espíritu de Dios, cada vez que se manifiesta una vida de manera personal o de manera colectiva a la iglesia, siempre es para sanar, para edificar, para consolar a la iglesia, para exhortar y para corregir también algunas cosas en las cuales la iglesia no esté caminando bien, tal como dice el texto expresado por el apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios para qué es la profecía, y le habla de 3 funciones de la profecía, que es un don: exhortar, consolar y edificar a la iglesia. O sea, todos vemos que Dios tiene su propósito en eso. También el diablo tiene su propósito. Es engañar y es desviar a la gente del propósito de Dios y de la presencia de Dios. El propósito principal del diablo, el Señor lo reprenda, es que la gente esté lejos de Dios, como lo logró en el principio con Adán y Eva a través del engaño. Cuando Adán y Eva pecan, entonces se rompe la comunión que tenían con Dios, y asimismo es su propósito, de manera también disfrazada y de manera remodelada, porque Satanás trabaja de manera sutil. Así como lo hizo con Adán y Eva en el principio, lo hace también ahora dentro de la iglesia, falsificando e imitando los dones espirituales. Gloria a Dios. Sabía que también Satanás puede trastocar los dones de aquellos que se desvían del propósito de Dios. Satanás es un experto, como acababa de decir, de imitar lo que Dios hace. Podemos ver también allá en Éxodo, cuando Moisés hace la aparición de la serpiente. Hannes y Hammer. Sí, y comienzan a imitar lo que Moisés, pero sabemos que el poder de Dios sobrepasa. Y podemos ver cómo el poder de Dios se manifiesta de tal manera que todos los que están ahí quedan asombrados por el poder de Dios manifestado. Claro. Mi hermano, continúa. Amén. Ese ejemplo de Moisés con la vara convertida en serpiente fue más para hacer entender que Dios está por encima de la idolatría de ellos, porque la serpiente era un dios en Egipto. O sea, era más para sobreponerse por encima de esa idolatría, de ese Dios que ellos tenían. Pero si nos vamos un poquito más a Cristo, o sea, eso fue un pequeño aclarando que hice. Un intro. Sí, un pequeño aclarando que hice. No, porque ahí no había, exacto, ahí no había una competencia de dones. Ahí lo que había era más una competencia de Dios. De dioses. O sea, ¿qué Dios era más fuerte? Una operación satánica. O sea, no, era más bien como una demostración de fuerza. ¿Sí? ¿Quién era más fuerte? ¿El Dios tuyo o el Dios mío? Y por eso Dios hace la referencia tanto de la vara convertida en serpiente y todas las demás plagas, que después podemos traer un estudio sobre eso, o hablar del tema. Sí, las 10 plagas. Sí, las 10 plagas, que todas las plagas eran simbolismo
de un dios, de cada dios que adoraba Egipto. Sí. Eso podemos traerlo más para adelante. Sí. Pero en el caso de los dones, tal como dice nuestro hermano Johnson, también fíjense que Cristo lo había profetizado. Cristo dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Sí. Este es el don que más se utiliza en estos tiempos para poder plagiarlo. ¿Por qué? Porque la profecía se ha malinterpretado en el sentido de que no es igual que el tiempo bíblico. En el tiempo bíblico, o como es en sí el don de profecía es para traer algo de Dios revelado al hombre, ¿verdad? A través del siervo que utiliza. Muchas veces puede ser algo para juicio, para corrección. Si tú te fijas, todos los profetas que encontramos en la Biblia traen un mensaje para corrección al pueblo. De algo que va a pasar, algo Sí, que va a pero suceder. para corrección al pueblo. Sí. Siempre le decía, buscad de Dios mientras esté cercano, le dice Jeremías al pueblo. Siempre vemos el mismo apóstol Juan, Profeta Juan. Juan, sí, Juan el Bautista, Sí. que operaba en el don de profecía, le decía, arrepentíos y convertíos. Sí. O sea, era porque venía, él estaba preparando camino, como estábamos enseñando, a Cristo Jesús. Él estaba profetizando a Cristo, de que a él ya había llegado. Ya está entre ustedes, pero ustedes no le conocen. Entonces le dice Jesús, hay falsos profetas, va a haber falsos cristos, y harán señales y prodigios, pero son falsos. También lo encontramos en el mismo 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá como habrá entre vosotros falsos también falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. O sea, fíjate que si se puede imitar, si se puede esto, lo otro, sí, porque va a haber falsos. ¿Y qué hace el falso? El falso disfraza toda una enseñanza. Empieza con algo verdad, pero ahí va introduciendo su herejía. Sí, claro. Ahí va introduciendo el engaño. Ángel de luz. Sí, hubo un tiempo que corrió un video en YouTube sobre una persona que convirtió el agua en vino. No sé si John se llegó a ver eso. Claro, yo lo vi hace mucho Convirtió el agua en vino. Pero se descubrió que eso es un truco tan falso, porque hay un polvillo que tú se le echas el agua, hasta que el agua no sea agitada, el agua no coge color. Pero ¿con qué propósito? Exacto. Para eso mismo, para engañar. El propósito de falsificar el don y el propósito de hacer falsa profecía, Es una que tú vas a imitación. recibir esto, que tú vas a hacer tal cosa, que tú vas a llegar a las naciones, que esto, que lo otro. Todas esas cosas que te pueden profetizar o que te pueden hacer, falsos milagros, personas que fingen estar enfermas y en realidad no tienen nada. Como hubo comentarios de un televangelista que vino aquí al país, me quiero reservar el nombre, mejor no, pero esa persona se habló mucho de él, de que hacía falsos milagros, porque su comité, quien lo dirigía, quien lo guiaba, buscaba gente que supuestamente, entre comillas, estaban enfermos, realmente no lo eran. Que los verdaderos enfermos se quedaron todos afuera, parte atrás de todo el escenario. Y lo que no tenían nada era lo que estaban adelante, fingiendo que estaban sanos, que él lo había sanado. O sea, hay muchas formas de cómo engañar al pueblo. Y ahí mismo lo dice, hay falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo. Y ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Todo lo que dice está ahí en la Biblia. La Biblia misma afirma de que hay falsos.
gente operando en un don y es falso. Entonces, por eso decía anteriormente, el creyente que no se desespere, que busque de Dios y que sea el Espíritu Santo que lo guíe al don que Dios le ha depositado. Amén. Dice, Gloria a Dios. bueno, dice primera de Pedro capítulo 4, verso 10, dice, cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otro, como un buen administradores y de la multiforme gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si cada creyente utilizara el don correctamente, ¿cómo sería la iglesia de hoy en día? Bueno, es buena pregunta. Buena pregunta y muy necesaria para este tiempo, porque para que la iglesia utilice el don correctamente, lo primero que debemos de saber todos qué son los dones. Segundo, haber descubierto cuál es nuestro don. Y tercero, trabajar conforme al don que nos ha sido dado. Hay muchas personas dentro de las iglesias que están anhelando o operando en otra área que no son necesariamente el don que Dios le dio. Es como decía nuestro hermano Andrés ahorita, diciéndole a la gente que no desespere y que no anhele cosas que Dios le dio a otro. Exacto. Porque Dios da como Él quiere, a quien Él quiere y conforme la capacidad de cada quien. Entonces, lo primero es eso, descubrir nuestros dones y ubicarnos en ellos. Entonces, si la iglesia comprende esto, sería algo poderoso, algo extraordinario y maravilloso, y todos seríamos edificados realmente, porque ese es el motivo y el propósito del Espíritu Santo, regalar estas capacidades. Que el que enseñe se ubique en la enseñanza, que el que profetice se ubique en su profecía, el que tiene el don de interpretar las lenguas se ubique, y ojalá los que estén viendo este video y los que lo vayan a ver y que lo compartan a otros puedan primeramente seguir estos pasos que estamos dando. Lo primero es, lo vuelvo a repetir, saber qué son los dones, quién da los dones, descubrir cuál es mi don. Y esto, como decía nuestro hermano Andrés ahorita, se descubre mediante la oración y la palabra. Sirviendo activamente en la iglesia, porque la iglesia juega, tanto el pastor, los líderes y la iglesia en general juega un papel fundamental para identificar cuál es tu don y cómo tú operas con efectividad de lo que haces. Eso es lo que va a decir cuál es tu don, y lo más recomendable, y es lo que aconseja el apóstol, ahí donde usted acaba de leer, el apóstol Pedro, cada uno ministre conforme al don que le ha sido dado. O sea, el apóstol Pedro está mandando a la iglesia a ubicarse en su don. Vemos muchas personas que Dios los llamó a la predicación y son maestros, pero están en otra área. Ay, que a mí me gusta servir en esto, a mí me gusta hacer aquello, pero Dios te quiere ver en lo que Él realmente te ha capacitado para ello. Si es la enseñanza, es la enseñanza. Si es en la evangelización, porque una cosa es enseñar desde el púlpito que enseñar a una persona en particular. Enseñar desde el púlpito es un don. Ese es el don de maestro. Sí. Eso lo da Dios. No todo el mundo puede predicar desde un púlpito, porque eso Dios capacita a personas específicas en las congregaciones. Por ejemplo, el pastor, los maestros de la palabra. Estos son los que tienen ese don para poder hablar a comunidades enteras, a la iglesia en general. Si no sucede de esa manera, a lo mejor alguien puede estar predicando, pero no necesariamente estará hablando palabra de Dios, porque ese no es su don. Entonces, lo más recomendable es, como dice el apóstol a la iglesia, cada quien opere conforme al don que ha sido dado a su vida. Después de haber descubierto el don, entonces que opere en ese y no anhele otro para el cual Dios no lo ha llamado o no lo ha capacitado. No, que se ubique en su don, en el don que Dios le ha dado. Exactamente. Sí. Sí, esto es muy interesante, amado, porque si la iglesia en conjunto operaran bajo el don que Dios le ha depositado a todos, bajo su don, la iglesia fuera
otro caso, sería más poderosa de la cuenta. La gente cayera por sí sola, viniera a los pies de Cristo, muchísima gente. Esa es la visión de como yo lo veo, claro está. Ahora Dios quizá tiene otros planes, lo ve de otra forma. Por algo, no todo el mundo ministra en el don, por algo será. Claro está, pero hay gente que sí opera en su don, hay gente que sí tienen, dan la milla extra con el don, se involucran mucho en la obra del Señor, se involucran mucho en la predicación, se involucran mucho en la enseñanza, se involucran mucho en el servicio, porque todo en sí es un servicio. De por sí todo es servicio, pero ese don de servicio que tú lo ves que es dirigido por el Espíritu Santo, todo el que lo tiene se involucra directamente, y la iglesia tú ves que es edificada de una manera poderosa. Claro. Tú dices, wow, verdaderamente todo un conjunto, porque la Biblia dice que es un cuerpo. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo y cada parte hace su función, y esto es maravilloso. Eso es por ese lado. Por otro lado, sabemos que no todo creyente tiene la mente clara de qué es lo que quiere hacer en la iglesia. Por eso es bueno, que el Johnson lo acaba de mencionar, que la iglesia juega un papel fundamental en el creyente, la iglesia local. El creyente que no se involucra en su iglesia local está desligado ¿verdad? Está desligado totalmente de su iglesia. El creyente tiene que estar involucrado en la iglesia local. Tiene que de alguna manera servir en la iglesia local. Esto hace que chin a chin tú vayas descubriendo cuál es tu función dentro de la iglesia. Cuál es qué necesidad tú quieres cubrir dentro de la iglesia. Y ahí el Espíritu Santo va entonces ministrando tu vida bajo eso de la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, buscando del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo va ministrando y va diciendo, esto es lo que tú tienes que hacer. Y te va a dirigir. Pero el que está separado no va a saber qué necesidades hay. No vas a ver. No. No va a saber, va a estar así, va a estar en el aire. Está ajeno. Ajeno. Yo en una ocasión en el Ministerio Juvenil hicimos una encuesta sobre eso mismo, de cuáles son tus capacidades, tus dones. No sé si tú te acuerdas de eso, pero la hicimos digital, Johnson, y arrojó que la mayoría lo que quería era cantar. Y yo le dije, eso está mal. Le dije a Rosana, a la esposa mía, eso está mal, more, porque ¿cómo que todo el mundo quiere cantar? ¿Cómo que todo el mundo es cantante? ¿Cómo que todo el mundo es ahora un adorador? Somos adoradores, sí, pero no todo el mundo tiene en sí tiene eso. No, claro. Entre ese grupo, que eran como el 75%, y hubo un 10 que decía que era otros tenía otros dones, no me acuerdo bien cuáles eran. ¿Por qué te resaltó tanto el de cantar, el de adoración? Que yo me quedé en shock. Yo dije, no, pero aquí hay un problema. Claro que sí. Porque no todo el mundo puede estar ahí involucrado en esa faceta. No. De alguna manera tiene que haber desarrollado otras facetas en su vida espiritual, o un don X que sí sea el que tiene. Pero Así no es. es que todo el mundo es cantante. No. No todo el mundo es predicador. No todo el mundo es maestro. No todo el mundo sana, tiene el don de sanidad. Entonces, de alguna manera u otra, Dios va haciendo su obra siempre y cuando el creyente se va involucrando en estas partes que son necesarias. ¿Cómo sería la iglesia si todos los dones operaran? Poderosa. Increíblemente poderosa. Lo vemos en el libro de los Hechos. Con esto cierro esta pregunta. En el libro de los Hechos, si tú te das cuenta, cuando tú lo lees, todo el creyente se mantuvo y siempre salió más a la luz la oración. Y los dones fluían. Sí, Fluían solito, que hasta con la sombra. Pedro cruzaba por un sitio y la sombra y con la sombra cruzando se sanaban los enfermos. el que no tenía el don del discernimiento tenía el de ciencia, tenía el de sabiduría. Se manifestaban. El de sanidad se manifestaba, el de fe se El manifestaba. día de Pentecostés, el don de interpretación de lengua. Sí, se manifestaba, porque fíjate, Pedro estaba preso en una ocasión. Sanidades. Pedro estaba preso en una ocasión. ¿Y qué hizo los hermanos en Hechos? Siempre. Se pusieron a orar. Y la fe se activó en ellos. ¿Y qué pasó?
que Dios sacó a Pedro. Un ángel fue y abrió la cárcel y lo sacó de allí. Cuando llegó a la casa donde estaban los hermanos, la muchacha que estaba ahí, no me acuerdo el nombre. No creía. No creía. Pedro tocó. ¿Quién es? Pedro. ¿Cómo que Pedro? Pedro está preso. Se asustó. Se asustó. ¿Por qué? Porque la fe era tan grande en ellos. Quién sabe, quizá uno de ellos operó en el don. Pero quizá no. Quizá fue que todos recibieron en ese momento el don. Y se manifestó. Y ahí Pedro salió. Es igual cuando llegó Pablo a Éfeso. ¿Ya recibieron el don de la llenura del Espíritu Santo? No, solamente recibimos el bautismo. ¿Ya recibieron el bautismo? Solamente el bautismo de Juan el Bautista en agua. No, pero hay que darle el bautismo del Espíritu Santo a todos. Impuso las manos. ¿Y qué dice la Biblia? Profetizaron y hablaron en lenguas. Una habilitación. Sí. Y no fue los dones humana. se manifestaron. Porque antes de eso ellos tenían hasta miedo de salir. Estaban siendo ¿Entiendes? perseguidos en una ocasión. Y ellos oraron al Señor y fueron habilitados de poder y autoridad. Y cuando salieron evangelizando, pero las señales y los prodigios Le siguieron. O sea, es algo evidente. Cuando la iglesia opera en los dones de Dios, en los dones dados por el Espíritu Santo, los dones espirituales, la iglesia es poderosa para romper cadenas, liberar, sanar enfermos, liberar los endemoniados. Trae una renovación al pueblo. Así es, hay algo que diferenciar y es los talentos y los dones. Porque muchos de ellos tenían talentos y los talentos es algo que aprendemos naturalmente. Habilidades humanas. Habilidades humanas. Yo puedo aprender a tocar la guitarra porque usted me enseñó. Yo puedo aprender una habilidad de mi padre. Pero los dones espirituales Son dados de parte de Dios son dones sobrenaturales, espirituales. Y en la otra sesión que estaremos hablando de 9 dones principales que se encuentran en 1 de Corintios capítulo 12, dando un ejemplo bíblico de lo que son cada uno de esos dones.